La niebla de Grayson's Hollow. 2 de octubre de 1986. Es temporada de niebla en Grayson's Hollow. No es raro en esta época, usualmente disfruto de esta temporada, ya que le da una especie de quietud al pueblo. Sin embargo, este año parece más densa de lo habitual, envolviendo las casas y calles como un sudario espeso. Al hacer mi recorrido, noté que la señora Turner no recogió su correo. No le di demasiada importancia, tal vez no estaba en casa. Aunque extraño verla faltar, ya que siempre recoge su correspondencia puntualmente a las 8 en punto. Me hizo sentir algo incómodo, pero preferí no darle muchas vueltas. 3 de octubre de 1986. La niebla sigue tan espesa como ayer, si no es que aún más densa. Esta mañana no podía ver ni a unos metros delante de mí. Es casi como si el pueblo estuviera desapareciendo bajo una manta de nubes. Hoy tampoco vi a la señora Turner. Toqué su puerta para cerciorarme de que todo estaba en orden, pero nadie respondió. No escuché ruidos en la casa y, aunque me pareció extraño, decidí continuar con mi ruta. Quizás ha salido a visitar a algún pariente. Me pareció inusual, pero traté de no hacerme ideas. Lo que sí es realmente desconcertante es que en la panadería del señor Ellis no había pan fresco esta mañana. Es un hombre puntual y dedicado, que abre su negocio cada día a las 6 de la mañana en punto, sin falta. Pensé en tocar la puerta, pero me pareció prudente esperar a mañana. Quizás simplemente está enfermo y prefirió descansar. 4 de octubre de 1986. Algo extraño está pasando, y ya no puedo ignorarlo. Hoy encontré más casas con el correo sin recoger en sus buzones, la familia Abernathy, el joven Sam, que siempre pide el periódico, y al menos otras 3 casas. Sentí que tenía que hacer algo, así que llamé a la oficina del sheriff. El sheriff Johnson respondió con tono serio. Me aseguró que habían recibido reportes similares y que estaban investigando. Sin embargo, al preguntarle si había patrullas en el pueblo, guardó silencio por unos segundos antes de decirme que enviaría a alguien a revisar. Su voz sonaba preocupada, aunque intentó mantener la calma. Me aseguró que no había razón para alarmarse y que los residentes probablemente habían salido del pueblo por algún motivo inesperado. Después de colgar, caminé hacia la panadería del señor Ellis. Esta vez, llamé a la puerta. No hubo respuesta. La niebla seguía cubriéndolo todo, como una tela gruesa y densa. En un momento, creí ver una figura moverse al final de la calle, pero cuando me acerqué, la calle estaba desierta. El pueblo parece vacío, como si la niebla hubiera atrapado a todos en algún lugar que no puedo alcanzar. Esta noche, mientras escribo esto, siento una tensión extraña en el aire. La niebla parece más viva que nunca, como si se moviera a su propia voluntad. 5 de octubre de 1986. Hoy la preocupación en el pueblo se hizo evidente. La gente comenzó a notar la ausencia de varios vecinos, la señora Turner, el señor Ellis y la familia Abernathy, entre otros. Alrededor de las 6 de la tarde, el sheriff Johnson organizó una reunión en la alcaldía, donde nos reunimos los muchos que deseábamos respuestas del sheriff. La sala de la alcaldía estaba fría y la luz parpadeaba intermitentemente, como si reflejara la tensión que llenaba el aire. Al entrar, vi las caras pálidas y cansadas de mis vecinos. Nadie hablaba, solo se oía el rumor de la niebla afuera, cubriendo el edificio como una manta de pesadilla.
El sheriff tomó la palabra, su voz firme, pero con una nota de nerviosismo que no había escuchado antes. Explicó que habían estado recibiendo reportes sobre las desapariciones, y aunque algunos asumían que los ausentes habían salido del pueblo, algo en sus voces y en sus gestos nos decía que no era así. Sé que todos estamos preocupados, dijo el sheriff, y que esta niebla está empeorando las cosas. Pero vamos a hacer todo lo posible para encontrar a quienes faltan. Mis oficiales y yo haremos rondas por el pueblo esta noche. Les pedimos a todos que se queden en sus casas y aseguren sus puertas. 6 de octubre de 1986. La situación no ha mejorado. Anoche apenas pude dormir. Cada ruido parecía amplificarse en el silencio, y la niebla seguía cubriendo el pueblo como si no fuera a irse jamás. Esta mañana, mientras hacía mi recorrido, encontré la calle principal completamente vacía. Las casas parecían abandonadas, sin rastro de vida en ninguna parte. Hoy tampoco había pan en la panadería del señor Ellis. Me acerqué a la alcaldía, esperando encontrar al sheriff o a alguno de sus ayudantes, pero el edificio estaba cerrado. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que nadie más parecía estar en las calles. Empecé a preguntarme cuántos quedábamos realmente en el pueblo. Los vecinos que aún permanecen en Grayson's Hollow se ven cada vez más tensos. Nos hemos refugiado en la comisaría, pero incluso allí la atmósfera es opresiva. Nos reunimos en la sala de espera, compartiendo miradas nerviosas y susurros temerosos. Las ventanas están cubiertas con cortinas y la luz de la tarde se filtra de manera tenue, dando al lugar un aire de prisión. 7 de octubre de 1986. La niebla ha continuado envolviendo el pueblo. Ayer, durante nuestra reunión en la comisaría, decidimos que era hora de hacer algo. El ambiente se sentía cada vez más amenazante y todos compartíamos la sensación de que la niebla no solo era un fenómeno natural, sino algo más siniestro. En medio del silencio tenso, comenzamos a discutir la posibilidad de buscar ayuda en el pueblo más cercano. No todos estaban de acuerdo, algunos insistían en que debíamos quedarnos juntos, que había seguridad en la comunidad. Pero la impotencia crecía. Finalmente, acordamos que un grupo pequeño saldría al amanecer para buscar respuestas. 8 de octubre de 1986. El día comenzó con una extraña calma, como si la niebla supiera que nos preparábamos para marchar. Salimos al amanecer de la comisaría, armados con linternas y cualquier herramienta que pudiéramos encontrar. La niebla envolvía todo a nuestro alrededor, oscureciendo el camino. Antes de salir, compartimos un silencio cargado de temor. Comenzamos a caminar por la carretera que conectaba con la ciudad más cercana, pero pronto notamos que la niebla parecía volverse más densa, como si nos estuviera atrapando. Cada paso se volvió más difícil y el silencio que nos rodeaba era opresivo. La carretera, normalmente animada, se sentía desierta y vacía. A medida que avanzábamos, un grito desgarrador resonó en el aire, procedente de la dirección de la alcaldía. Nos detuvimos en seco, el terror paralizando nuestros cuerpos. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si debíamos seguir adelante o regresar. El miedo nos había acorralado, pero no podíamos ignorar el grito. Decidimos regresar rápidamente a la comisaría, el deseo de protección superando cualquier otra consideración. Sin embargo, cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta y la sala estaba en completo desorden.
Las sillas estaban volcadas y los papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera estado luchando allí. Pero todo el edificio estaba vacío. Las personas que se habían quedado atrás en la comisaría se habían esfumado sin ningún rastro. Todos los que quedábamos decidimos quedarnos esa noche en la comisaría y mañana salir sí o sí del pueblo. 9 de octubre de 1986. La noche fue larga. Nadie durmió. Cada sonido en la comisaría, por pequeño que fuera, nos ponía en alerta. La niebla seguía acechando afuera, dándole al pueblo un aire fantasmagórico. A través de las ventanas cubiertas, apenas se filtraba luz, y todo parecía sumido en una quietud mortecina, como si el tiempo hubiera decidido olvidarse de nosotros. Al amanecer, la niebla no había cedido ni un centímetro. Estaba más densa que nunca, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido y pesado. Decidimos salir de la comisaría. No podíamos quedarnos allí más tiempo, encerrados, sintiendo que la propia niebla nos aislaba del resto del mundo. Tomamos nuestras linternas, nos agrupamos y, con el miedo a cuestas, comenzamos a caminar hacia la salida del pueblo. La niebla de Grayson's Hollow. El pueblo seguía vacío. Las casas parecían abandonadas, las puertas cerradas con llave, los jardines desordenados y en los buzones, el correo seguía sin ser recogido. Caminamos por la calle principal, nuestros pasos resonando en el silencio opresivo, y aunque sabíamos que debíamos apresurarnos, nuestras fuerzas parecían agotadas, como si la niebla nos estuviera drenando de energía. A medida que avanzábamos, el grito del día anterior resonó nuevamente en nuestros recuerdos. Nos preguntábamos si alguien, en algún momento, había podido ser el origen de ese sonido. Pero al mirar a nuestro alrededor, todo estaba desierto. El miedo se apoderó de nosotros de nuevo, y el aire se volvió aún más denso y opresivo. A unos pocos metros de la salida del pueblo, un ruido extraño nos hizo detenernos en seco. Algo arrastrándose, como si un objeto pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. El sonido provenía de la dirección de la iglesia. Decidimos investigar, aunque nuestra voluntad de seguir adelante vacilaba. Nos acercamos con cautela, y cuando llegamos a la puerta de la iglesia, algo nos detuvo. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro provenía un susurro bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Nos miramos unos a otros, y la tensión creció entre nosotros. La niebla no nos dejaba ver con claridad, pero el susurro se volvía cada vez más fuerte. Alguien decidió entrar, y nos seguimos, sin pensarlo más. Mientras cruzábamos el umbral, un frío helado nos envolvió, y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados dentro. El altar estaba desordenado, como si algo hubiera sido arrasado allí. Pero lo peor era lo que veíamos en el fondo de la iglesia, unas figuras cubiertas por sábanas blancas que se movían de una forma inquietante. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente hacia nosotros, y lo que antes era un susurro se convirtió en un canto gutural, casi inhumano. No entendíamos lo que decían, pero el terror creció en nuestros corazones. Las figuras, lentamente, comenzaron a despojarse de las sábanas. No eran personas. Tenían los ojos vacíos, sin pupilas, y sus cuerpos parecían deformados, como si la niebla misma hubiera tomado forma humana. El miedo nos paralizó. Pero de repente, uno de nosotros gritó y se lanzó hacia la salida. Las figuras se giraron hacia nosotros, comenzando a caminar con pasos pesados y torpes,
como si estuvieran demasiado débiles para moverse con rapidez. Comenzamos a correr, pero el aire se sentía más espeso, como si nos hundiéramos en él. Mientras corríamos hacia la salida de la iglesia, un grito desgarrador resonó de nuevo en el aire, haciéndonos detenernos en seco por un instante, paralizados por el pánico. Finalmente, llegamos a la puerta. Con un empujón, la abrimos y salimos, solo para encontrar que la niebla aún nos rodeaba, densa y opresiva. Corrimos por la carretera en dirección al pueblo vecino, como si la vida nos fuera en ello. De las 12 personas que habíamos ido, uno a uno empezaron a ser cubiertos por la niebla, como si los seres de la iglesia los estuvieran alcanzando. Yo seguía corriendo, quizás corrí durante unos 30 minutos junto a Gilbert McCoy. Él y yo éramos los últimos que quedábamos en pie, o al menos los últimos que seguíamos juntos. Justo cuando pensé que mis fuerzas me iban a abandonar, unas luces comenzaron a acercarse a nosotros. Gilbert empezó a gritar pidiendo ayuda. Para nuestra suerte, era un auto de patrulla. Los oficiales nos metieron en el auto y nos llevaron a Silver Creek. 15 de octubre de 1986. Estos días han sido un sube y baja de emociones. Las fuerzas del orden intentaron llegar a Grayson's Hollow desde el 5 de octubre, pero les fue imposible, ya que toda persona que se enviaba allí desaparecía sin dejar rastro. Eso fue lo que nos dijeron a Gilbert, a mí y a Susan LeBlanc. A ella también la pudieron rescatar. Cuando nosotros platicamos nuestra historia, para ellos no tuvo sentido. Hasta este momento, se creía que en Grayson's Hollow había habido alguna especie de desastre químico que, al mezclarse con la niebla, comenzó a afectar a las personas del pueblo. Pero nosotros sabemos lo que vimos. Sabemos lo que hay en el pueblo, y no es más que horror y niebla.